ángeles que recuerden tu nombre. Nunca habrá un desfile en tu honor, ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió. Y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió, oh bello mar, en el libro de vida de Dios. Su delito fue creer la palabra, entregar al mundo el buen libro de Dios. Como hereje se le condenó a los ojos del inquisidor, y moriste en el fuego y la hoguera, pero nunca negaste tu fe, oh bello mar. Por ti muchos pudimos creer. Cada letra en tu Biblia está escrita con la sangre de hombres de Dios, oh bello mártir, oh bello mártir, tu legado fue la salvación. Fueron miles en el circo romano, otros miles más en la Inquisición, los valdenses y hugonotes, desafiando al poder del dragón. No olvidéis a los que se entregaron por mostrar la verdad y el error, oh bello mar. Seguiremos tu ejemplo y valor. John Huss y White abrieron la brecha, Lutero en la iglesia sus tesis clavó, y a este mundo trastornaron, y los pueblos alzaron su voz, y la Biblia rompió sus cadenas, la verdad en este mundo llenó, oh bello mar, oh bello mar, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó. Muy bien, hermanos, esta alabanza, si ustedes le colocaron la atención, ¿verdad? Podríamos cerrar esta presentación e irnos. ¿Cuánto le costó a los reformadores sacar la verdad que estaba en el error, en la oscuridad, ¿verdad? Le costó la vida de ellos. Y hoy, hermanos, estamos aproximándonos a un tiempo malo en el sentido físico, en el sentido mental, pero estamos aproximándonos a un tiempo glorioso, hermanos. Un tiempo glorioso porque vamos a ver venir a nuestro Redentor, porque vamos a disfrutar de todo aquello por lo cual hemos luchado, de lo cual hemos hablado, de lo cual tenemos esperanza, queridos. Entonces, pues para nosotros que estamos, hermanos, luchando por formar parte de este gran movimiento final, será la linda recompensa a los pequeños esfuerzos que hagamos, hermanos, porque son pequeños esfuerzos. No podemos decir que son grandes esfuerzos todavía, ¿verdad? Nos falta un camino largo por recorrer. Si estamos vivos cuando el Señor regrese, entonces nos quedan nada más, hermanos, que fortalecernos en lo que vimos en la canción, ¿verdad? En el canto. Gracias a esos mártires, el legado de ellos fue nuestra salvación, porque nos trajeron la palabra que estaba escondida, que estaba empolvada. Y hoy vamos a hablar
precisamente de esa gran apostasía que ocurrió y cómo nosotros, hermanos queridos, cómo nosotros tenemos la oportunidad hoy, más que nunca, ¿cierto?, de tener esa salvación tan grande. Vamos a hablar de la gran apostasía y vamos a tomar como referencia, queridos hermanos, busquemos el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo contundente, la mujer y el dragón, ¿verdad? Cómo la iglesia ha sido perseguida, ha sido azotada y ha sido eh, maltratada por el dragón todo el tiempo, desde que inició todo este drama espiritual. Apocalipsis 12, 17, me gusta tomarlo como base, este texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y me gusta la última parte, ¿verdad? Que los mártires sufrieron la ira del dragón. Fueron perseguidos, muertos, casi exterminados. Ese era el deseo de Satanás y ahora lo vamos a estudiar. Pero el Señor preservó su remanente, preservó su palabra y hoy nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros no entendemos ni cuánto costó todo ese sacrificio de nuestros reformadores para traer a los pioneros de este último tramo del lugar santísimo el legado de la salvación a través de la palabra. Y lógicamente, hermanos, ahora nosotros tenemos toda la luz porque tenemos el aceite extra, que es el espíritu de la profecía. Lo hemos estudiado, lo hemos comprendido quizá, que nosotros somos esta última generación y que no va a haber más, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer la lectura, hermanos queridos. Vamos a ver. Del libro. Como lo vamos a poner en diapositiva. Entonces, aquí tenemos. La gran apostasía. Vamos a estar leyendo. Voy a pedir el favor a los hermanos que vayan leyendo. Voy a leer un pedazo, luego pido para que hagamos de la dinámica y vamos a hacer las aclaraciones, ¿cierto? Dice la sierva del Señor: fui transportada al tiempo cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. Si ella dice que fue transportada, ¿verdad?, y que lo vio, es porque estaba en visión, hermanos. Esto es muy claro. La sangre corría a torrentes. Los nobles, los sabios y el pueblo común eran muertos por igual sin misericordia. Familias poseedoras de fortuna eran reducidos a la pobreza porque no querían renunciar a su religión. No obstante, la persecución y los sufrimientos que los cristianos soportaban no querían arriar el estandarte. Conservaban pura su religión. Vi que Satanás triunfaba y se regocijaba de que ellos sufriesen. Pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación. Los cristianos que vivieron en aquel tiempo espantoso fueron muy amados por él, porque estaban dispuestos a sufrir por causa de él. Todo padecimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Qué fe tan grande, ¿verdad? Qué disposición, hermanos queridos, qué disposición de nuestros antepasados, de aquellos mártires. Aunque Satanás se regocijaba por los sufrimientos de los santos, no estaba satisfecho con esto. Quería dominar tanto la mente como el cuerpo. Los padecimientos que soportaban no hacían sino acercarlos más al Señor, induciéndoles a amarse unos a otros y a tener tanto más temor de ofenderle. Qué consagración tan bella. Hermanos, acercarse unos a otros. Esa era la condición de ellos, ¿verdad? Y todo el tiempo, hermanos, aquí dice que querían no ofender a Dios, en todo. Satanás deseaba inducirlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fuerza, su valor y su firmeza.
aunque se daba la muerte a millares, otros se levantaban para reemplazarlos. Satanás vio que estaba perdiendo sus súbditos, porque aunque sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo, para ser súbditos de su reino. Por lo tanto, Satanás trozó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. Indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Divide y reinarás, ¿no? Profesaban creer en la crucifixión y resurrección de Jesucristo, de Cristo, y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiaran el corazón. Entonces, ¿qué, hermanos? Bueno, aceptaban que Cristo había muerto, que había resucitado, pero no cambiaban su corazón. ¿Ah? Oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. ¿Qué es lo que fue, hermanos? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo de eso. Lo mismo está haciendo el diablo en este momento, ¿verdad? Dividiendo la iglesia, haciendo que muchos entren y acepten algunas verdades, pero no aceptan el espíritu de la profecía, ¿cierto? No cambian su corazón, no quieren cambiar su corazón, por eso no aceptan el espíritu de la profecía, porque el espíritu de la profecía alumbra la vida del remanente. Dice que hay una angustia mental. ¿Será que tenemos una angustia mental en este tiempo? Ya. Algunos pensaron que si descendían y se unían con ellos, aquellos idólatras que habían abrazado parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Mira lo que ha ocurrido, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Está ocurriendo también, hermano. Hagámonos como uno de ellos. Simpaticemos con estas personas, con esta denominación, con esta conducta. ¿Para qué? Para atraerlos a la iglesia. Entonces, mire ahora cómo está la iglesia. Mire cómo el diablo hizo lo mismo, o está haciendo lo mismo. Hizo algo y está haciendo lo mismo en este tiempo. ¿Ya? Esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Dice aquí, Satanás estaba tratando de corromper la doctrina de la Biblia. Ahora, ¿qué está tratando Satanás de corromper? No solamente la doctrina de la Biblia, hermano querido. Está tratando de corromper lo que el Señor dejó a través de la sierva. ¿Es astuto el diablo, hermanos? Vi que por último el estandarte fue arriado y los paganos se unían con los cristianos. ¿Damos cuenta? Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia y solo cambiaron los objetos de culto en imágenes de los santos y aún de Cristo y de su Madre María. Fíjense que la historia es cíclica, ¿no? Cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel. Y ellos fueron los que corrompieron al pueblo. Ellos fueron los que dañaron al pueblo, ¿ya? Por su idolatría, porque ellos habían cambiado, de pronto aceptaron algunas creencias, pero no cambiaron su corazón. Lo mismo ocurrió en la Edad Media, lo mismo está ocurriendo ahora, ¿verdad? Queremos llegar a la iglesia con aretes, con ropa inadecuada, queremos llegar comiendo, tomando café, todavía. Queremos seguir de pronto comiendo por ahí embutidos que nos hacen daño y que tienen cerdo y cosas así por el estilo. De pronto ahora no traemos ídolos, no traemos a María, pero traemos los ídolos de Babilonia. Y entonces, lo mismo que ocurrió, está ocurriendo, hermano, porque estamos terminando. La gran apostasía omega está en medio nuestro. Estamos terminando el tiempo. Entonces el diablo va a tener muchas más, o sea, va a venir con todo su arsenal, con todos sus demonios y con todas sus mentiras a engañar al pueblo remanente final. A medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras, muy interesante esto que la señora White vio, la religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder. ¿Qué perdió la iglesia, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué hoy no hay
¿Por qué hoy no se convierten miles de personas con un sermón? Porque perdió esto, su pureza y su poder. ¿Y el poder de dónde viene? ¿Del ser humano? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿De dónde viene el poder de la iglesia? Del Espíritu Santo. Muy bien, del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que la iglesia menos pide hoy? Hace rato que no vemos ese clamor por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que cuanto más nos acercamos al tiempo y al cierre del tiempo de la gracia, el diablo va a tratar, hermanos, de usurpar el puesto del Espíritu Santo. Porque ese es de la deidad, el personaje, el Espíritu Santo, es nuestro Dios a quien debemos clamar en este momento. Entonces, fíjense que eso ocurrió en la Edad Media también. Algunos se negaron a unirse con ellos. Los tales conservaron su pureza y solo adoraban a Dios. Ahí está el realmente. Ay, qué bendición, hermanos. Tenemos una visión, ¿verdad? Para seguir. No quisieron postrarse ante la imagen de alguna cosa que hubiese en los cielos o bajo la tierra. Ahora, Satanás se regocijaba con la caída de tantos. No fueron pocos, hermanos, que cayeron, fueron muchos. Y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes conservaban la pureza de su religión a que se accediesen a sus ceremonias, al culto a las imágenes, o si no, recibiesen la muerte. Si no, les iban a matar. Los fuegos de la persecución, hermanos, se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Esto me fue presentado, hermanos, y me gusta esta parte, la he tomado para un sermón que predico, hermanos, y esto es algo tremendo. Estamos muy pendientes de lo que vamos a leer ahora. Me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaban una bandera negra, sobre la cual se veían las figuras del sol, la luna y las estrellas. Pregunto, ¿qué son el sol, la luna y las estrellas, hermanos? ¿Qué son? Creación de Dios, ¿verdad? Son criaturas, digámoslo así. Son creación de Dios, algo creado por el Señor. Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego la compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrita, ahí están los dos bandos, ¿verdad? Las dos simientes. Estaba escrita pureza y santidad Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y por una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos. Y sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas. Sostuvo con firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares. Qué linda, o sea, me parece tan hermoso esto que vio ella, hermanos. Vi ahora la compañía idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos se viesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Hagamos concesiones, ¿cierto? Hagamos alianzas, vamos a proponerles algo para que nos unamos, que es mejor estar unidos que así peleando. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía de cristianos que también se consultaron. Mira, porque más bien, dice aquí, algunos dijeron que al arriar la bandera aceptarían las propuestas y salvarían sus vidas. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los padres. Hagámonos como uno de ellos. Vayamos a sus fiestas y cantemos himnos. Vayamos a sus lugares de reunión y hagamos brillar la bandera de la verdad. Eso fue lo que ellos propusieron. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes de arriar. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente habían personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura.
¿Recuerdan de la visión, hermanos? ¿Cuántos se devolvían en la visión? La visión de los 2300 tardes y mañana. Se devolvían algunos que se habían seguido a Jesús al lugar santísimo, que se habían quedado en el altar del incienso. Esto es lo mismo, ¿cierto? Se cumplió ahí, se está cumpliendo ahora y se va a seguir cumpliendo hasta que se cierre el tiempo de la gracia. Dice, vi que algunos llevaban, hermano, la bandera pura y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la bandera blanca. Ahí está. Los mismos hermanos, los mismos que estaban con la bandera pura, hermanos, se unían para perseguir a los que llevaban la bandera blanca, a los que se habían quedado firmes. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para unirse en derredor de ellos. Oiga, hermano, a mí es esta parte, este capítulo es oro en polvo para nosotros, ¿verdad? Fíjense que la bandera negra llevaba figuras de criaturas. Ellos estaban adorando las criaturas y no al Creador. ¿Okay? ¿Qué ocurre hoy, hermanos? Con tantos días que hay que celebrar. ¿A quién estamos adorando? Llevamos la bandera pura, el estandarte de la fe, aquel que adora al verdadero Creador, y adoramos perfectamente sus días santos. ¿Lo estamos haciendo correctamente, hermanos? ¿O estamos todavía quebrantando los bordes del sábado? Y de hecho el sábado. Estamos todavía celebrando como celebra el mundo, que hay día para todo menos para el día del Señor. Ahí, hermanos, es donde nosotros debemos estrechar filas y debemos hacer caer en cuenta a los hermanos, leyendo este capítulo, hermanos. Digo que este capítulo es oro en polvo para la iglesia. Cómo el diablo nos ha metido el gol, cómo el enemigo siempre ha trazado sus planes, ¿cierto? Y le han dado éxito. ¿Por qué? Porque hemos tratado de hacer concesiones con el mundo, hemos tratado de hacernos como uno de ellos en el mal sentido de la palabra, porque Jesús vino a la tierra, hermanos, y nos enseñó cómo Él llegaba a las personas, ¿verdad? Y se hacía uno con ellos, pero no como uno de ellos, sino entendía sus necesidades, ¿verdad? Y los ayudaba. No era que Jesús tomaba, si ellos tomaban cerveza, él tomaba cerveza para hacerse uno como ellos. Si ellos jugaban ajedrez o naipe, lo que fuera en el tiempo de Jesús, no sé qué juegos habrían, él se hacía como uno de ellos para poder, ¿no? Miraba películas, si estuviera Jesús en ese tiempo, miraba películas de chistes obscenos para poder hacerse como uno de ellos y ganarlo. Iba a jugar lo que ellos juegan, hacer los deportes que ellos hacen para hacerse como uno de ellos. No, hermano, no es eso. El Señor quiere que levantemos el estandarte. Lógicamente, que nosotros lleguemos a las personas en el ámbito donde están, con las herramientas que Él nos coloque, con la bandera que Él nos coloque, no con la bandera nuestra, no llegando a coger su bandera para hacernos como uno de ellos. No, porque tenemos una misión que cumplir y es la misión de predicar el Evangelio. Dice, los judíos que primero despertaron la ira de los paganos contra Jesús no habían de escapar sin castigo. En la sala del tribunal, cuando Pilato vaciló en condenar a Jesús, los judíos enfurecidos gritaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ah? Tremenda maldición se echaron, ¿verdad? El cumplimiento de esta terrible maldición que trajeron sobre sus cabezas lo ha experimentado la nación judía. Ahora hago aquí un break. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy día con la guerra que está pasando allá en Israel? ¿No se echaron encima esa maldición, hermanos? ¿Cuándo van a vivir en paz? ¿Cuándo? Pues nunca. Eso es una maldición que ellos se pusieron encima, ¿verdad? Y todavía, hermanos, sabemos que hay hermanos de la iglesia, de nuestra iglesia en Jerusalén, que están allá. Oremos por ellos, hermanos. Pero sabemos que esa terrible maldición que la nación judía como nación lanzó, todavía los persigue y los perseguirá hasta el fin. Los paganos, dicen, y así los llamados cristianos, han sido igualmente sus enemigos.
aquellos que profesan ser cristianos, en su celo por Cristo, a quienes los judíos crucificaron, pensando que cuanto más los hicieran sufrir, tanto más agradarían a Dios. O sea, qué engaño terrible que el diablo les metió, ¿verdad? Qué engaño, y todo por el amor y el deseo y el poder a los bienes materiales y a la ambición de tener el poder, ¿verdad? Ellos, muchos del Sanedrín, hermanos, Caifás y Anás, tuvieron que reconocer que Cristo era Dios. Pero ellos prefirieron, hermanos, darle la espalda a Dios y matar al ungido del Señor, que aceptar que un humilde carpintero viniera a dañar los planes que ellos tenían. No pensando que los planes de ellos eran temporales, eran terrenales, eran planes de hombres, y dañaron para ellos el plan que Dios tenía para salvar. Por ende, hermanos, muchos de los judíos incrédulos fueron muertos, mientras que otros fueron expulsados de un lugar a otro y fueron castigados casi de toda manera posible. Yo me pongo a pensar, yo he visto la película La vida es bella, ¿no? Esa película a mí me llenó de dolor el corazón. Es una historia, ¿verdad? Ustedes la han visto de pronto algunos, de un judío, y presenta toda bueno, pronto no a grandes rasgos, pero sí presenta el drama que vivió el pueblo judío. Pero eso es por, hermanos, enarbolar la bandera que no les tocaba, ¿verdad? La sangre de Cristo y de los discípulos, a quienes habían dado muerte, estaba sobre ellos y fueron sometidos a terrible castigo. La maldición de Dios los siguió y fueron objeto oprobio, ridículo para los paganos y los así llamados cristianos. Fueron degradados, rehuidos, destetados, como si estuviesen sobre ellos la marca de Caín. De hecho, sí, hermano. La simiente de Set y la simiente de Caín. Ellos escogieron la simiente de Caín. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a ese pueblo y lo había dispersado por el mundo a fin de que pudiese ser reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Hermanos, el Señor siempre va a tener gracia, aún del pueblo judío. Por eso tenemos que orar por esa guerra, que aquellos que se hayan vuelto de su mal camino puedan ser salvos de esa nación judía. Ahora nosotros, hermanos, gracias a Dios, gracias al Señor, nosotros tenemos la oportunidad ¿de qué, hermanos? De formar parte de un remanente fiel, que aún no somos de la estirpe judía, pero somos del pueblo que Dios ha levantado para este tiempo, el Israel espiritual, final. El misterio de la iniquidad. ¿De qué se trata esto, hermanos? ¿De qué se trata este capítulo? No sé si alguien quiera leer esta diapositiva y vamos a ir avanzando porque son 3 capítulos. Entonces ya tuvimos para mí, uno de los más importantes de este estudio. Vamos, alguien que quiera leer, por favor. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Corrompiese el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. Notamos, hermanos, que este misterio de la iniquidad, ahí vamos abriendo el panorama, ¿verdad? ¿De qué se trató?
de que siempre el proyecto de Satanás, ¿cuál ha sido, hermanos? Desviar de Jesús la atención de la gente y volver, ¿qué? A los hombres y destruir el sentido volver su mirada a la gente, a los hombres, y destruir su sentido de responsabilidad individual. Ese ha sido el efecto del diablo, ¿verdad? Y para eso entonces hizo todo eso que acabamos de leer. Entonces ya las personas no iban, ¿cierto?, a Dios, sino que iban a un ser humano. Sigamos, hermano. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban. ¿Cuántos ante ellos se postraban? La gente pedía la Biblia, pero el clero creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor de que se ilustrase y descubriesen los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir la palabra de esos engañadores, como si proviniese de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debería ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, se encendían contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús, y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de su sangre. Muy bien, hermanos, se dan cuenta ustedes cómo el enemigo ha operado, ¿cierto? La gente quedó del todo engañada con todo esto. Colocaron a un hombre, colocaron a los sacerdotes como representantes de Cristo. Y ahí empezó toda la apostasía fuerte, ¿cierto? El oscurantismo total. Se desviaron totalmente de aquel que podía ejercer poder sobre ellos. Lo mismo que hicieron los judíos contra Jesús pasó con los hermanos de este tiempo, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Bueno, sigamos. Siga, hermano. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para reírla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, se ponía de muerte y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Pero vi que Dios tuvo cuidado especial de su palabra y la protegió. En diferentes periodos solo quedaron unos cuantos ejemplares de la Biblia, pero Dios no consintió que se perdiera su palabra, porque en los últimos días los ejemplares iban a multiplicarse de tal manera que cada familia podría poseerla. Vi cuando habían pocos ejemplares de la Biblia, los perseguidos discípulos de Jesús hallaban en ella inestimable tesoro y profundo consuelo. La leían secretamente y quienes disfrutaban de este excelso beneficio sentían que habían conversado con Dios, con su Hijo Jesús y con sus discípulos. Pero este bendito privilegio costó la vida de muchos, y si lo descubrían, los mandaban al tajo del verdugo, a la hoguera o a lobregas, mazmorras donde los dejaban morir de hambre. Bien, hermanos, ahí vemos el relato, ¿verdad? Y nosotros nos metemos allí en este relato, hermanos, y de una vez pensamos en el canto que pusimos al comienzo. ¿Cuánto le costó a los mártires que nosotros tengamos una Biblia cada uno en casa? De muchas versiones, algunos tenemos 3, 4 Biblias de diferentes versiones, las concordamos y estudiamos. Otros la tienen y no la estudian, hermano. La mayoría tienen sus Biblias ahora es en el celular. Y entonces cuando abren el celular, miran otras cosas y se les olvida, hermanos, que ahí está la palabra. O sea, miran hasta dónde el diablo está haciendo su obra también en este tiempo, ¿verdad? Así como lo hizo en la Edad Media, para que las personas no pudieran leer la palabra de Dios, no tuvieran una relación constante
ni directa con Dios, porque era pecado leer la Biblia, era echados a las mazmorras, eran encarcelados las personas por tener una Biblia o por querer leerla. Ahí estaban los albigenses, los valdenses, los hugonotes y todos estos pueblos que eran estudiosos de la palabra y que murieron, ¿cierto? Los llevaban a la hoguera, a la de las mazmorras, dejaban morir de hambre, hermano. Si nosotros tuviéramos que vivir esto por causa de la palabra, en este tiempo, ¿cómo reaccionaríamos? Ahora, hermanos, sí tenemos y estamos muriendo de hambre de conocer la palabra de Dios como es, ¿verdad? Estamos estudiando aquí, hermanos, porque sabemos que muchas cosas que nosotros hoy estamos viendo, no las veíamos antes porque no las estudiábamos, ¿ok? Ahora tenemos algo que ya no es quizás la Biblia lo que está siendo amenazado en el pueblo final de Dios. El pueblo final de Dios tiene una amenaza ahora latente, y es que se nos está a veces coartando, digamos así, el deseo de estudiar el espíritu de la profecía, porque entonces ya se nos llama disidentes, fanáticos, y es lo mismo que ocurrió. Sabemos, hermanos, que esta persecución la va a causar la amonestación o el mensaje testigo fiel y verdadero a la iglesia final, ¿verdad? Lo que va a ocurrir, el gran zarandeo de ahora va a ser causado por esto. Aquí dice, no podía Satanás impedir el plan de la salvación. O sea, con todo lo que hacía, él no podía impedir el plan de salvación. Jesús fue crucificado y resucitado al tercer día. Pero Satanás le dijo a sus ángeles que sacarían ventajas de la crucifixión y resurrección. Estaban conformes con los que profesaban la fe de Jesús, diesen por invalidados después de la muerte de Cristo las leyes que regulaban los sacrificios y ofrendas judaicas, con tal que pudiese llevarlos más lejos y hacerles creer que también la ley de Dios, de los 10 mandamientos, había cesado cuando Cristo murió. De eso se trató, hermanos, de eso se trató este gran misterio de la iniquidad, cómo el diablo cambia, ¿cierto? Lo que el Señor deja por lo que Él quiere imponer. Él les dijo, bueno, no, pues sí, las leyes judaicas, sí, fueron clavadas en la cruz. Eso no lo negaron, las ofrendas, los sacrificios, pero también los 10 mandamientos. Y vamos a ver de qué se valió. Vi que muchos decían fácilmente, muchos accedían finalmente a este mentira, a este engaño de Satanás. El cielo entero se indignó al ver pisotear la sacrosanta ley de Dios. Jesús y toda la hueste celestial conocían la índole de la ley de Dios y sabían que no era posible alterar ni abrogarla. Si Jesús no lo hizo, hermanos, era el diablo lo que se atrevió a hacer. La condición desesperada del hombre después de la caída había causado en el cielo profundísima tristeza y conmovió a Cristo a ofrecerse para morir por los transgresores de la santa ley de Dios. Pero de haberse podido abrogar la ley, el hombre se hubiese salvado sin necesidad de la muerte de Jesús. Eso es claro, ¿verdad? Por lo tanto, esa muerte no destruyó la ley del Padre, sino que magnificó y honró honró e impuso a todos el acatamiento de todos sus santos preceptos. Es decir, con la muerte de Cristo, hermanos, la ley de Dios se enarboló, se magnificó, se honró, porque el mismo Dios viene a enseñarnos cómo cumplir la ley. ¿Estamos? Ahora, si la iglesia hubiese permanecido pura y firme, no habría podido Satanás engañarla, ni inducirla a que pisotease la ley de Dios. ¿Cómo no hubiese pasado esto que pasó, hermanos, que está pasando todavía? Si la iglesia, hermanos, hubiese permanecido pura y firme, ¿verdad? En este plan descarado, Satanás ataca directamente el fundamento del gobierno de Dios, en el cielo y en la tierra. Por eso su rebelión fue impulsado, en su rebelión él fue impulsado del cielo, expulsado del cielo, y después quiso salvar, pretendiendo que Dios alterase su ley.
Pero ante la hueste del cielo se le había manifestado que la ley de Dios era inalterable. Satanás sabe que induciendo a otros a quebrantar la ley de Dios, los gana para su causa. Por todo transgresor de la ley, porque todo transgresor de la ley debe morir, hermano. Entonces, el enemigo sabe por dónde es que le entra el agua al coco, ¿cierto? Como dicen, hay un adagio aquí en Colombia que dicen eso. Sabe por dónde es, ¿cierto? Es transgredir su ley, hermano. El diablo invita al remanente siempre a transgredir su ley, porque sabe que el que peca, el que transgrede su ley, va a morir, porque la paga del pecado es la muerte, porque la transgresión de la ley es la muerte. Entonces, por eso, vamos a ver lo que hizo el diablo. Resolvió Satanás ir todavía más lejos. Dijo a sus ángeles que algunos tendrían tanto celo por la ley de Dios que no se dejarían prender de Satán. Pues los 10 mandamientos eran tan explícitos que muchos creerían que seguían válidos. Y por lo tanto, solo debía tratar de corromper uno de los mandamientos. Es decir, no les digamos que todos fueron abolidos. Hagámosles creer que solo uno. ¿Ven? Yo estudiando esto entendí, hermano, que Satanás fue muy astuto al solamente intentar por uno. Pero mire, ahora vamos a ver por qué indujo al ser humano, al cristianismo, a quebrantar solo un mandamiento. Porque es que así quebrantaba toda la ley. Nosotros sabemos que el que quebranta uno se hace culpable de toda la ley. Pero este mandamiento que puso fue o es de una índole tan especial que lo vamos a leer. Dice, aquí tan solo debía tratar de corromper uno de los mandamientos, así que indujo a sus representantes a intentar cambiar el cuarto, o sea, el mandamiento del día de reposo, con lo que alteraría el único de los 10 que revelaba al Dios verdadero. Por eso lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Porque el creador de los cielos y la tierra, y el creador de los cielos y la tierra hizo un día especial para que su creación lo adorara. Satanás recordó a sus representantes la gloriosa resurrección de Jesús y les dijo que por haber resucitado el primer día de la semana, el Salvador había trasladado el descanso del séptimo día al primer día de la semana. ¿Quién hizo este cambio? ¿Qué personaje históricamente hizo este cambio? ¿Quién fue el secuaz de Satanás en ese momento? Su representante. A ver, hermanos. ¿Quién fue? Constantino, hermano. Muy bien, Constantino, ¿verdad? Él cambió. ¿Pero inducido por qué? Por Satanás. Llevado por Satanás, este hombre cambia el verdadero día de reposo por el día espurio, ¿verdad? Por el falso día. Y le dijo, mire, diga que es porque Cristo resucitó el domingo. Y todos le van a creer, porque, ay, qué bendición. Mire lo que va a seguir que me parece tan importante de este capítulo, hermano. Sí, es lo más importante de este capítulo. Dice, así se valió Satanás de la resurrección en provecho de sus propósitos. Él y sus ángeles se congratularon de que los errores por ellos preparados fuesen aceptados tan favorablemente entre quienes se llamaban amigos de Cristo. Lo que uno consideraba con religioso horror, lo admitió el otro. Y así fueron celosamente escogidos y defendidos diferentes errores. La voluntad de Dios, tan claramente revelada en su palabra, fue encubierta con errores y tradiciones que eran enseñados como mandamientos de Dios. Aunque este engaño que desafía al cielo será tolerado hasta la segunda venida de Jesús, no ha quedado Dios sin testigo durante todo este tiempo de error y de engaño. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aunque Dios lo haya tolerado, hermanos, Dios tiene testigos de ese engaño, de ese error. ¿Ah? En medio de las tinieblas y persecuciones contra la iglesia, siempre hubo cristianos que guardaron fielmente
todos los mandamientos del Señor. Aleluya, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, que siempre ha habido un remanente. Y que la hueste angélica llenóse de asombro al contemplar la pasión y la muerte del Rey de la Gloria. Pero también vi que no le sorprendió que el Señor de la vida y de la gloria, al que henchía los cielos y el gozo y el esplendor, quebrantase los lazos de la muerte y surgiese de la tumba como triunfante vencedor. Por lo tanto, si uno de estos dos sucesos hubiesen de conmemorarse por un día de descanso, habría de ser la crucifixión. ¿Sí me hago entender, hermanos, lo que pensaron los ángeles? No dijeron la resurrección, no, la crucifixión. Ese fue el momento más cruel para el cielo, más tremendo para el Salvador, cuando fue crucificado. El dolor, el sufrimiento, todo lo que le tocó llevar encima. Y entonces si debían conmemorarse era el viernes. Pero yo vi, dice la sierva del Señor, que ninguno de estos acontecimientos estaba destinado a mudar o revocar la ley de Dios, sino que por el contrario, corroboraban su carácter inmutable. Ambos importantes sucesos tienen su peculiar conmemoración al participar del plan quebrantado y del fruto de la vida en la cena del Señor. Recordamos su muerte hasta que Él venga. Así se renuevan en nuestra memoria las escenas de su pasión y de su muerte. Conmemoramos la resurrección de Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo y levantamos de la tumba líquida para vivir en novedad de vida a semejanza de su resurrección. Entonces, allí están los símbolos que el Señor dejó para su pueblo, ¿verdad? De lo que se trata la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte, el quebrantamiento, lo hacemos a través de la cena del Señor. Y el bautismo lo hacemos a través de la tumba líquida, ¿cierto? El bautismo simboliza la resurrección de Cristo. Entonces, ahí está. El Señor no hizo ningún cambio, ¿verdad? Lo que nos dejó fue unos símbolos para que nosotros volviéramos a entender cuánto significó para el cielo. Ahora, ¿qué está haciendo el diablo, hermanos, en este tiempo? Pervirtiendo estas dos cosas, ¿verdad? Pervirtiendo tanto la cena del Señor, haciendo de la cena del Señor como algo trivial y liviano. Hace años lo vengo viendo, ¿verdad? Y también el bautismo, bañando gente a lo que da a cutiplén, sin ninguna preparación, sin ninguna responsabilidad delante del Señor, por llenar las iglesias de iglesias. Y el diablo feliz, porque está permitiendo esas dos cosas que solamente el Señor dejó como conmemoración de lo que significó para el cielo, hermanos. Lo que significó para el cielo nuestra salvación. Ahora, hermanos queridos, vamos a seguir adelante con esta lectura. ¿Quién quiere seguir leyendo? Voy a chupar mi computadora. ¿Alguien quiere seguir leyendo, por favor? Fuerte y claro. ¿Otra persona que lee? Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en, exclamaciones de júbilo. Entonces se echaron también los cimientos del sábado. Después de los 6 días de la creación, Dios reposó el séptimo día, el séptimo, de toda la obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, porque en dicho día había reposado de toda su obra. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída, y la observaron Adán y Eva y todas las huestes celestiales. Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y todas las huestes angélicas lo observarán eternamente en honra del gran Creador.
Muy bien, hermano. Está claro, ¿verdad, hermanos? Claro como el agua, que el sábado no será abolido. Porque mire, cuando fue la creación de la tierra, aquí está la narración, lo que la sierva del Señor le fue mostrado, cuando la creación de la tierra La termina, iglesia nunca será se abolida. termina, Oh, hermano Jorman, por favor me cierra el micrófono o va a hablar algo. perdón, pensé que tenía... Tranquilo. Cuando se termina la creación, dice que los ángeles prorrumpieron en júbilo, ¿verdad? Exclamaron en júbilo, porque vieron la creación de un día especial de relación del hombre con su creador. Y dice que al final, dice, vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente para honrar al Creador. Qué bello, ¿verdad, hermanos? Por eso, por ahí algunas cosas que se vieron hace unos días atrás con un predicador prestigioso, pues esto, hermanos, aquí está la verdad. O sea, no hay necesidad de ponernos a contender y decir que estuvo mal o que dijo. No, quizá él no lo ha visto, no lo leyó, ¿verdad? O quizá lo quiere pasar por alto. Pero nosotros no podemos, hermanos, dejarnos llevar porque otros dicen, sino por un escrito está, lo que el Señor ha mostrado, lo que el Espíritu Santo ha declarado. Muy bien, terminamos ahora, hermanos, con esta última parte. La muerte no es un tormento eterno. Este es el capítulo, ¿verdad? No sé el número del capítulo porque yo no lo tengo por capítulos. Lo tengo así por... Es mi Capítulo 52. el 52 para los hermanos que están siguiendo la lectura. Aunque aquí la estamos siguiendo, yo creo que están viendo bien, ¿cierto? Bien, hermanos. David, mi hermano, está por ahí para que lea este pedacito. ¿No? ¿Leo? Lea, hermana María Clara. Gracias. Dice, Satanás comenzó su engaño en el Edén. Dijo a Eva, no moriréis. Tal fue la primera lección de Satanás acerca de la inmortalidad del alma y ha continuado con este engaño desde entonces hasta hoy. Y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio de los hijos de Dios. Me fueron mostrados Adán y a Eva en el Edén. Comieron del árbol prohibido y entonces la espada de fuego fue puesta en derredor del árbol de vida y ellos fueron expulsados del huerto. No fuera que comiesen del árbol de vida y fuesen pecadores inmortales. El fruto de este árbol había de perpetuar la inmortalidad. Oí a un ángel preguntar, ¿quién de la familia de Adán cruzó aquella flamígera espada y ha comido del árbol de la vida? Oí a otro ángel contestar, ni uno de la familia de Adán cruzó esta espada de fuego, ni comió de aquel árbol. Por lo tanto, no hay un solo pecador inmortal. El alma que pecare, ésta morirá de una muerte eterna, una muerte de la cual no hay esperanza de resucitar, y entonces la ira de Dios será apaciguada. Me asombraba que Satanás pudiese tener tanto éxito como para hacer creer a los hombres que las palabras de Dios, el alma que pecare, esa morirá, significa que el alma que peca no muere, sino que vive eternamente en tormento. Dijo el ángel, la vida es vida, sea en el dolor o la felicidad. Dijo el ángel, la vida es vida, sea en el dolor o la felicidad. La muerte es un estado sin dolor, sin goce, sin odio. Muy bien. Satanás dijo, Ahí se establecen, hermanos, ahí se establecen las bases de lo que hoy llamamos la idea de la inmortalidad del alma, ¿cierto? La teoría de la inmortalidad del alma, ¿sí? La gran mentira del diablo a Eva, no moriréis, ¿cierto? Sino que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí se establece la base. Y todavía, hermanos, todavía es lo que ha permeado la conciencia continua del ser humano. Ahora, la familia Adán, ahí estaba el árbol de la vida, ¿cierto? Aquí dice que estaba el árbol de la vida. ¿Qué hubiese ocurrido si Adán hubiese comido del árbol de la vida y su familia? Bueno, ahí dice que pecadores por la eternidad, pero ninguno comió. Ahora vamos a seguir adelante con la lectura. Satanás. Siga, hermanita. dice, Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial
por difundir la mentira que le fue dicha por primera vez a Eva en el Edén: no moriréis. Y a medida que el error fuese recibido por la gente y ésta fuese inducido a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecador ha de vivir en tormento eterno. Entonces, el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio de sus representantes y señalara a Dios ante la gente como un tirano vengativo, que hunde en el infierno a todos los que no le agradan y les hace sentir su ira para siempre, y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si este error era recibido, Dios sería odiado por muchos en vez de ser amado y adorado, y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente, porque sería contrario a su carácter de benevolencia y amor, hundir en tormentos eternos a los seres a quienes creó. Hermanita, un momento. Otro extremo que Un momento. Satanás hizo adoptar. Aquí, ¿quién, pues en qué tiempo, digámoslo así, esto se creó esta idea? ¿De dónde vino? De que había un tormento eterno, de que los que se portaban bien se iban al cielo, y los que se portaban mal iban al purgatorio, para ver si de pronto pasaban del purgatorio al cielo, y los que se portaban mal iban para el infierno, un tormento eterno. Hay un escritor, Dante Alighieri, ¿cierto? El creador de la Divina Comedia, que hace una novela, es un escritor de origen griego, y entonces él crea esta Divina Comedia, y ahí expone esa teoría. ¿Qué hace el catolicismo? ¿Qué hace la Iglesia romana? Coger esa idea mentirosa de inmortalidad del alma, pues de pronto él lo hizo como una ciencia ficción en su tiempo, pero ellos lo toman y lo meten dentro de los dogmas del cristianismo. Y así el hombre empieza a creer en un Dios tirano, en un Dios inmisericordia, que no tiene benevolencia, capaz de hundir a las personas a quienes creó en un tormento, ¿cierto? Que puede ser un tormento eterno. Así que Satanás sabe cómo hacer. Es que ha hecho tanto, hermano, tanto daño, que nuestra mente está totalmente dañada y viciada. No es fácil quitarnos todos estos paradigmas. Solamente el poder del Espíritu Santo, hermanos, y la relación con Cristo va a lograr que todas estas cosas salgan de nuestra mente. Algunos venimos del catolicismo, ¿cierto? Nosotros algunos venimos del catolicismo, y muchas cosas, hermanas, todavía se ven. Yo recuerdo en Zipaquirá un día, un hermano de la iglesia. Estábamos llegando a la iglesia y de pronto el hermano va a entrar a la iglesia y se hace la bendición, se persina. Yo me quedo mirándolo y dice, es que hay una cosa allí, una cuestión genética, hermano, que es difícil, y aunque uno no eche la bendición ahora, hace y dice cosas que vienen de atrás, ¿cierto? Esa liturgia que a veces se lleva en nuestras iglesias, no es una liturgia de la iglesia adventista, hermano, viene de allá. Y entonces, pues no es tampoco que vamos a satanizar todo, pero sí debemos mirar y pensar qué es lo que le agrada al Señor para seguir practicando y haciendo, ¿verdad? Y qué viene de allá y qué no viene de allá, qué viene de Dios y qué no. Sigamos leyendo este pedacito que hace falta, hermano. Hermana Silvia, Señor. hermana Silvia, ya que tocamos ese punto de persinarse, yo tengo un doctor que estamos orando todos los días con él, y entonces a lo que terminamos la oración, él hace el ejercicio. Y entonces él me pregunta y me dice, ¿y ustedes por qué no se echan la bendición? Entonces yo le digo, doctor, tranquilo, que yo ahí vamos poco a poco y pronto le tengo la respuesta. Entonces, yo le preguntaba al pastor Muñoz, y pues él dio ahí un concepto. Le dije que por favor me lo escribiera al WhatsApp, pues no lo ha hecho. Pero entonces, hermana Silvia, aquí vemos nosotros que estamos escuchando
Sí. Danos una explicación con respecto a eso. ¿Qué significa esa bendición o esa cruz que se echan ahí? Yo, eso sí, como yo nunca lo hice. Pues hermano, mire, es todo eso todo eso de la apostasía, que trae la Iglesia Católica, ¿cierto? Los romanos, por ejemplo, los romanos tenían como muerte fuerte, digamos así, de las peores muertes, la cruz. A Cristo el diablo lo mete entre dos ladrones, lo pone a morir como el maldito, porque es que era maldito el que era muerto en un madero, dices ahí, ¿verdad? Entonces, la cruz para nosotros no es un símbolo de redención, es el que está en la cruz. Es el que está en la cruz el que nos salva, no es la cruz. Entonces, cuando la gente se persina, está diciendo que la cruz lo salvó. No, es Cristo. Es Cristo, es el Señor Jesús, es nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador. Él es quien nos salva. Entonces la gente debe entender que ese crucifijo, lo usaban y lo usan todavía, ¿cierto? Como un fetiche, es decir, como un talismán, para decir que si usted se la coloca, entonces usted es cristiano, porque es para eso, para decir que es cristiano, y aparte de eso cree que la cruz lo salva, no es la cruz la que lo salva. Entonces, como llevar a la gente a ese entendimiento, ¿verdad? Y eso, como se ha convertido en una adoración, porque ahora adoran en la cruz y no a Cristo, o de pronto a Cristo crucificado, y a Cristo no está crucificado. Sabemos que está en el santuario, de pronto llevarlos a ese sentir. Y yo sé, hermano, que si uno le explica a la gente que Cristo, ¿dónde está Cristo? Él va a entender, o la persona va a entender, ay, ya no debo estar adorando a Cristo en la cruz, porque Cristo ya no está en la cruz, ¿ya? Entonces, por eso mismo, creo que se puede trabajar de esa forma. Bien, sigamos adelante, hermana, porque tenemos otro pedacito en la lectura. Hermana Silvia, hágame un favor. Usted tiene mi interno ahí, por favor, más tardecito, saca un momentico. Y lo que acaba de decir, por favor, ahora más tarde, usted tiene mi número interno ahí en el WhatsApp. Más rato, me hace un grande favor. Lo mismo que acaba de decir, me lo graba en un audio al WhatsApp mío, el interno, ¿listo? Te agradezco. Sigue diciendo, otro extremo que Satanás hizo adoptar por la gente es el de pasar por alto en absoluto la justicia de Dios y las amenazas de su palabra al representarle como un ser que es todo misericordia, de manera que nadie ha de perecer, sino que todos, santos y pecadores, serán al fin salvos en su reino. Como consecuencia de los errores populares de la inmortalidad del alma y de los tormentos eternos, Satanás saca ventaja de otra clase de personas y le induce a considerar la Biblia como un libro que no es inspirado. Piensa que enseña muchas cosas buenas, pero no pueden fiar en ella ni amarla, porque se les ha enseñado que presenta la doctrina del tormento eterno. Otra clase llevada aún más lejos por Satanás a negar la existencia de Dios. No pueden admitir que sea consecuencia con el carácter de Dios de la Biblia el que inflija horribles torturas por toda la eternidad a una porción de la familia humana. Por lo tanto, niegan la Biblia y a su autor y consideran la muerte como un sueño eterno. Hay otra clase todavía que está llena de miedo y timidez. A estos, Satanás los tienta a cometer pecado. Después que lo han cometido, les recalca que la paga del pecado no es muerte, que la paga del pecado, sino la vida es... Perdón, después que lo han cometido, les recalca que la paga del pecado no es la muerte, sino la vida en horribles tormentos que se habrán de soportar durante las edades sin fin de la eternidad. Al magnificar así, dice, al magnificar así ante sus mentes apocados los errores de un infierno inacabable, se posesiona de sus ánimos y ellos pierden la razón. Entonces Satanás y sus ángeles se regocijan en el incrédulo y ateo que dan la mano para cubrirlo de aprobio el cristianismo.
sostiene que esos males son resultados naturales de creer en la Biblia y en su autor, cuando son la consecuencia de haber recibido una herejía popular. Vi que la hueste celestial se llena de indignación al ver esta obra atrevida de Satanás. Pregunté por qué se toleraba que todos estos engaños produjesen su efecto en la mente humana cuando los ángeles de Dios eran poderosos, y si se les ordenara, les sería fácil quebrantar el poder del enemigo. Entonces vi que Dios sabía que Satanás iba a ensayar todas sus artes para destruir al hombre. Por esto había hecho escribir su palabra y presentando su propósito acerca de la raza humana con tanta claridad que los más débiles no necesitasen errar. Después de haber dado su palabra al hombre, la había preservado cuidadosamente de la destrucción por Satanás y sus ángeles y por cualquiera de sus agentes y representantes. Mientras que otros libros podían ser destruidos, este había de ser inmortal. Y al acercarse al fin del tiempo, cuando los engaños de Satanás aumentarían, iba a multiplicarse de tal manera que todos los que deseaban pudiesen obtener un ejemplar. Y si querían, podían armarse en contra de los engaños y los prodigios mentirosos de Satanás. Vemos la astucia, perdón, hermana, vemos la astucia del diablo, ¿verdad? En todos los, es decir, él lo que hace es engañar, engañar y engañar, ¿ya? Y primero quiso destruir al Hijo de Dios, ¿cierto? Siempre ha querido destruir la simiente, ¿no? Entonces, primero, cuando Jesús iba a venir a la tierra, quiso destruir la obra de salvación, porque quiso destruir al bebé, al Hijo de Dios. Luego quiso que muriera y no volviera a resucitar. Pensó, ya lo estudiamos hace unos días, que el diablo pensó que cuando Cristo murió, ya con eso había ganado, y sus ángeles pensaron esto, ¿verdad? Ahora no está tratando de matar a Jesús porque ya Jesús murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces lo que está tratando de hacer es matar la fe, ¿cierto? Matar la fe del remanente, matar la fe del verdadero pueblo de Dios. Primero quiso matar al pueblo de Dios, porque a los apóstoles, a todos murieron, ¿verdad? Después vino la Edad Media, hermanos, y trató de matar y extinguir a su pueblo. Ahora no nos está matando, digamos, físicamente, pero ahora le está haciendo la guerra mental, la falsedad, ¿verdad? Terrible, o sea, tenemos un lastre, hermanos, tremendo. Ahora dice, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios. En algunos casos, hermanito, cierra el micrófono, por favor. Vi que había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron la palabra, pensando que estaban haciendo más claro su sentido. ¿Notan por qué razón hay tantas versiones de la Biblia? Cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándose hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelada. Hermanos, el Señor nunca nos deja a ciegas. Vi que los ángeles de Dios nunca han de controlar la voluntad. Es lo que no hacen los ángeles, no controlan la voluntad. Dios pone delante del hombre la vida y la muerte. Él puede elegir. Muchos desean la vida, pero siguen andando en el camino ancho. Muchos queremos ir al cielo. Oh, sí. ¿Cuántos hermanos quieren? Todo el mundo levanta la mano. Yo también he levantado. Escogen rebelarse contra el gobierno de Dios. No obstante, la gran misericordia y la compasión que Él manifestó
al dar a su Hijo para que muriese por ellos. Los que no escogen aceptar la salvación comprada a precio tan alto deben ser castigados. Pero vi que Dios no los encerrará en un infierno para que sufran eternamente. ¿Ves? Ni tampoco los llevará al cielo, porque introducirlos en la compañía de los puros y santos sería hacerlos excesivamente miserables. No se amañarían allí. Pero Él los destruirá por completo para que sean como si nunca hubiesen existido. Entonces su justicia estará satisfecha. Formó al hombre con el polvo de la tierra, y los desobedientes y profanos serán consumidos por fuego y se volverán a ser polvo. Y que la benevolencia de Dios y la compasión de Dios es un asunto que debieran inducirnos a todos a admirar su carácter y adorar su santo nombre. Después de que los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la hueste celestial dirá amén. Terminamos este capítulo tremendamente poderoso, hermanos, como los otros dos, diciendo lo siguiente: Satanás mira con gran satisfacción a los que profesan el nombre de Cristo. O sea, ¿a quiénes, hermanos? A nosotros. Y sin embargo, se adhieren estrechamente a los engaños que el diablo mismo originó. Su obra sigue siendo la de idear nuevos engaños. Y su poder y arte en esa dirección aumentan de continuo. Por eso cada día hay más cosas, más programas, más cosas, hermano. Y nosotros decimos, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? El individuo, dice, él indujo, a sus representantes, los papas, los sacerdotes, a exaltar a sí mismo y a iniciar al pueblo a perseguir acerbamente y destruir a los que querían aceptar sus engaños. Oh, cuántos sufrimientos y agonía fueron impuestos a los preciosos seguidores de Cristo. Los ángeles han llevado en cuenta, fiel en todo esto. Con todo regocijo, Satanás y sus malos ángeles dijeron a los ángeles que se servían a aquellos santos dolientes, que los iban a matar a todos, para que no quedase un solo cristiano verdadero en la tierra. Esa era la intención. Vi que entonces la iglesia de Dios era pura. No había peligro de que ingresasen a ella hombres de corazón corrupto, porque el verdadero cristiano que se atrevía a declarar su fe estaba en peligro del potro, la hoguera y la tortura de Satanás y sus malos ángeles. Ellos pudieran inventar e inspirar la mente del hombre. Hermanos, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó a los verdaderos hijos de Dios preservar su fe? La vida, el dolor y el sufrimiento, la tortura, la cárcel. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? Quizás cosas iguales o peores, pero hermanos queridos, en la antigua Filmina dice aquí que el Señor terminará con todo, y toda su hueste celestial dirá amén, porque el Señor nunca deja a su remanente solo. Va a haber un momento dado, hermanos, donde el Espíritu Santo se retire de la tierra y solo la fe nos hará subsistir en la prueba. Pero viene lo glorioso, lo más maravilloso, hermanos, ver venir a nuestro Salvador en las nubes del cielo. Y entonces todos diremos, aleluya, amén. El Señor ha regresado por nosotros. Eso es lo que estamos esperando, queridos. Eso aguardamos. No podemos perder la fe. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que gracias porque no nos ha dejado ciegas. Esto nos asegura, hermanos, que hay un camino, que hubo un camino, que hay un camino. Y ese camino está en el santuario. Esto está en este momento, hermanos, a punto de terminar su labor de sellamiento. Estemos a tono con el evento. Oremos. Querido Dios y amante Padre, gracias por esta lectura que nos renueva, Señor, que nos invita, Padre, a mantener el estandarte arriba, a no dejarnos llevar por las mentiras y los engaños de Satanás,
que plantó en el corazón de nuestros primeros padres. El no moriréis y el seréis como Dios. Señor, no somos dioses. A veces nos comportamos como tal, perdónanos, porque queremos saber más que tú, o queremos hacer las cosas que tú haces, cuando solamente debemos seguirte e imitarte, Señor. Oh Dios maravilloso, limpia nuestra mente. Envía tu Espíritu, Señor, para que ilumine nuestro día. Solamente el día de hoy tenemos, Señor, de pronto este instante. Gracias por prestarnos la vida. Gracias por darnos salud. Gracias, Señor, porque somos parte de tu pueblo. Queremos estar contigo muy pronto, Señor. Es lo que más anhelamos. Y mientras eso ocurre, Señor, danos la oportunidad de vivir para ti, solo para ti, Señor. Que nada ni nadie nos separe de tu amor, Señor. Que nadie ni nada nos separe de tu verdad, de tu camino, Señor. Que la política, la religión, la religiosidad quedan a un lado, Señor, y solamente te damos a ti, nuestro amante y precioso Salvador y Redentor, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en este momento, Señor, en el tiempo de este juicio. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque no nos eliminas como merecemos, sino nos miras con ojos de amor, porque nos tienes aguardada la corona incorruptible, Señor. Ayúdanos a perseverar. Haznos fuertes, haznos firmes y puros, Señor, como lo estudiamos en esta mañana, para ser parte de este pueblo final que se prepara para la relación. Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador. Amén.